Una duda que es bastante común entre las mujeres es si el ovario poliquístico es lo mismo que el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿verdad? O quistes en los ovarios, si estamos hablando exactamente del mismo tema. Los quistes en los ovarios y el síndrome de ovario poliquístico podrían presentar los mismos síntomas. Se tratan exactamente de la misma forma. El ginecólogo Josué Vargas está con nosotros para ampliarnos y también le invito a que usted realice su consulta en el Facebook del programa y también en la línea 6087-7777 para un video, si es así como usted quiere consultarle al doctor. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerle acá. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Normalmente, quistes en los ovarios y síndrome de ovario poliquístico puede confundirse comúnmente. Sí, de hecho es una de las confusiones más importantes. Personalmente yo considero que el síndrome de ovario poliquístico desde hace muchísimo tiempo debería dejar de llamarse de esa manera, porque dentro del nombre de ovario poliquístico va implícito el término de quiste como tal, pero lo cierto es que el ovario poliquístico es un síndrome metabólico o es un síndrome de trastornos del metabolismo de los carbohidratos o el azúcar que hace que la paciente, a raíz de este trastorno hormonal, comience a presentar algunos cambios con respecto a lo que es la funcionalidad de su aparato reproductor. Por ejemplo, retrasos menstruales, trastornos como por ejemplo manifestaciones del exceso de hormona masculina, entre otras cosas. Los quistes básicamente son por definición estructuras con una cápsula que tiene líquido. Dentro de los quistes, la particularidad es que ellos tienen líquido por dentro. Ahora, los quistes pueden existir en diferentes partes del cuerpo. Pueden haber quistes de mama, quistes de tiroides y los más comunes o los que más escuchamos son los quistes de ovario. Los quistes de ovario básicamente no son lo mismo que el síndrome de ovario poliquístico. Como hablamos anteriormente, el ovario poliquístico es un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad?, que pueden ser manifestados a raíz de un problema metabólico. Los quistes son una estructura de líquido, por ejemplo en el ovario, que se producen a raíz de algunos trastornos, como por ejemplo ovulaciones retrasadas y demás, que hacen que dentro del ovario uno de estos folículos o los folículos, que son los que contienen los óvulos, no se reviente adecuadamente durante el ciclo menstrual y entonces ese crecimiento se convierta en algo crónico y comienzan a ser una, por decirlo de una forma, una bombita o una bomba de líquido que usualmente supera los 3 centímetros. Una manera muy clara de explicarlo, doctor, porque a veces pienso que la confusión viene partiendo desde el nombre, ¿no? Ovario poliquístico y quistes en los ovarios. Ese quístico hace que tal vez las mujeres se confundan con mayor facilidad. Correcto, sí, de hecho que ese es uno de los principales problemas, porque muchas pacientes piensan que cuando son diagnosticadas con ovario poliquístico es porque tienen un quiste en el ovario o porque tienen muchos quistes en el ovario. Históricamente los quistes de ovario y mucha patología ginecológica se venía tratando con cirugía, ¿verdad? Era algo como muy burdo en el sentido de que lo que no estaba funcionando adecuadamente pues era más fácil a veces quitarlo que mantenerlo. Pero el detalle está en que no siempre, por ejemplo, los quistes tienen que ser operados. Entonces ahí es donde está el detalle, que las pacientes muchas veces, cuando son diagnosticadas con síndrome ovario poliquístico, quedan con muchas dudas acerca de si deben de ser operadas, que si el quiste que ellos tienen, por ejemplo, ellas dicen, es un quiste que sea necesario operar, pero lo cierto es que tal vez no tienen un quiste, sino que lo que tienen es un síndrome de ovario poliquístico. Sí. Entonces eso es totalmente otra connotación, ¿verdad? Bastante claro, doctor, porque una persona, para entenderlo, una mujer que está presentando ovario poliquístico, significa estrictamente que tenga quistes en los ovarios. Ajá. No, de hecho que no. Okay. El detalle está en lo siguiente, el ovario poliquístico o el síndrome ovario poliquístico, cuando se describió por primera vez, lo que se describió fueron unas pacientes que tenían trastornos del ciclo menstrual y que manifestaban o que tenían manifestaciones masculinas, principalmente vello facial, acné y otras condiciones. Dentro de las cosas que se descubrieron en este tipo de estudio y que se llamó síndrome ovario poliquístico por esta razón, fue porque cuando comenzaron a ver los ovarios de estas pacientes, veían que los ovarios tenían muchísimos huequitos, muchos bombitas de líquido en el ovario, y entonces a eso en algún momento alguien le dijo, no, es que esto es un ovario poliquístico. Después de ahí se comenzaron a dar cuenta o comenzaron a ver algunas condiciones que acompañaban a este hallazgo. Entonces el síndrome ovario poliquístico fue ahí donde adoptó su nombre como tal, síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es lo que comienza a generar este desorden hormonal, este problema metabólico que ya desencadena un ovario poliquístico? El ovario poliquístico, claro. El ovario poliquístico básicamente lo que sucede es que hay un trastorno de lo que es la resistencia a la hormona insulina. Si recordamos, la insulina es una hormona que la vamos a escuchar muy frecuentemente como tratamiento para pacientes diabéticos, por ejemplo.
Pero la insulina, lo cierto es que es una hormona endógena, es una hormona que el cuerpo produce, el páncreas produce todos los días para poder mantener una estabilidad en el metabolismo de lo que es la glicemia o el azúcar en sangre. Ahora, la insulina no solamente tiene ese efecto, la insulina tiene, dentro de otros efectos anabólicos, como por ejemplo guardar reservas de grasa y demás, tiene ciertos efectos sobre el hígado, ¿verdad?, que hacen que las hormonas de la reproducción, incluyendo hormonas masculinas, femeninas y demás, no tengan, aumenten su cantidad en sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la insulina permite que el hígado, por alguna circunstancia específica, genere o permita que haya más cantidad de hormona masculina en la sangre. Esto, cuando sucede, si nosotros nos vamos un poquito a una parte teórica, la hormona masculina es la base de la hormona femenina, es como la materia prima. Entonces, al final de cuentas, cuando esta hormona masculina se eleva en mayor cantidad de lo usual, lo que va a suceder es que hay muchísima materia prima para producir hormona femenina. Entonces, esta materia prima se gasta de alguna manera y comienza a producir una gran cantidad de hormona femenina hasta que llega un momento en el que se agota la producción de la hormona femenina y queda sobrante de hormona masculina. Pero todo este efecto es un efecto del aumento de la hormona insulina. Aunque parezca mentira, la resistencia a la insulina, y la insulina es la responsable principal de que esto en algún momento se dé. Cuando tenemos este tipo de trastornos o cuando tenemos este tipo de alteraciones hormonales, vamos a ver reflejado en la paciente, por ejemplo, síntomas en ovario poliquístico comunes como retrasos menstruales. Ahí los vamos a colocar en ¿verdad? pantalla también para que las personas lo tengan claro. Retrasos menstruales es un síntoma prácticamente pivote del ovario poliquístico, junto con manifestaciones de hiperandrogenismo, que es lo que nosotros llamamos unas manifestaciones de hormonas masculinas en exceso en la mujer. Por ejemplo, vello facial, principalmente en lo que es la barbilla, el labio superior, alrededor de las piernas. Comienzan a tener, por ejemplo, también trastornos de brotes de acné, ¿verdad?, que son a causa de el aumento de la hormona masculina en la sangre. Y pues algunos otros patrones por ejemplo, de crecimiento de cabello y demás que son muy propios del varón. El detalle está en que, como les digo, si la paciente es diagnosticada con un síndrome ovario poliquístico, el detalle está en que esto implica algunas otras circunstancias que hacen que la paciente tenga trastornos del metabolismo de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tal vez el hecho de que la paciente sea diagnosticada con ovario poliquístico, fuera de la preocupación ser si tiene que ser operada o no, es cómo me voy a cuidar. Porque yo estoy siendo diagnosticada, la paciente, con un síndrome metabólico que incluye trastornos a largo plazo por el metabolismo del azúcar. Es como un primo de la diabetes. Qué curioso, doctor, porque precisamente eso le iba a preguntar, si existía alguna relación entre el síndrome de ovario poliquístico y que la paciente desarrolle diabetes. Claro, de hecho que es uno de los efectos a largo plazo de las complicaciones que podría tener el síndrome de ovario poliquístico. Como comentamos en algún momento, la insulina, por alguna razón en el ovario poliquístico, cambia su forma de trabajar, por decirlo de una forma, y entonces llega un momento en el que se genera lo que se llama una resistencia a la insulina, o más bien inclusive podría decir uno que la resistencia a la insulina es la que hace que la hormona a insulina se eleve. No está bien claro cuál de las dos fue primero, pero lo cierto es que existe. El detalle está en que al tener nosotros ese trastorno de la insulina, en algún momento el páncreas puede llegar a agotarse. Y entonces ese suplemento de insulina que el páncreas tenía para poder solventar los altibajos en el azúcar en sangre, para decirlo de una forma entendible, en algún momento se va a agotar. Y entonces ahí donde la paciente se convierte en una paciente diabética que requiere de suplementación hormonal externa. Pero eso sucede exactamente igual a como cuando se genera la diabetes tipo 2 general. Una paciente que tiene síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, tiene riesgo de desarrollar problemas de diabetes tipo 2 a largo plazo, tiene riesgo de desarrollar trastornos del perfil de lípidos, colesterol y triglicéridos, por ejemplo. Adicional a esto y todo lo de la resistencia a la insulina, existen pacientes con síndromes de ovario poliquístico severos que generan también lo que se llama esteatopatitis no alcohólica, que es un hígado graso un poco más complejo. Y bueno, dentro de todas otras condiciones que puede suceder con el ovario poliquístico es que este mismo exceso de hormonas
puede también propiciar en algún momento que la paciente comience con trastornos menstruales, sangrados excesivos en algún momento. La paciente puede entrar en anemia profundizada, e inclusive si todas las estructuras del útero se ven muy estimuladas por los excesos de hormonas, pueden llegar inclusive a producir un cáncer de endometrio, que es un cáncer de útero. Sí, son muchas las complicaciones. Son muchísimas las complicaciones que hay detrás. Y ojalá en casa mujeres y familia también estén prestándole la atención debida, sobre todo porque el ovario poliquístico es un tema común entre las mujeres costarricenses. Claro, es muy común, pero hay que tomar en cuenta algo también, y es que el ovario poliquístico, a raíz de la razón por la cual se le dio el nombre, muchas veces se sobrediagnostica. ¿A qué me refiero yo con esto? Y es que, como habíamos hablado que en algún momento una de las principales cosas que se ven en los ovarios poliquísticos es que el ovario tiene una gran cantidad de bolitas de líquido. Voy a hacer un paréntesis ahí con respecto a los quistes, y es que los quistes de ovario, por definición, tienen que ser estructuras que midan más de 3 centímetros para poder ser considerado un quiste simple de ovario. Entonces yo siempre le digo a las pacientes, si usted tuviese un ovario poliquístico, usted tendría un ovario que mide 30 centímetros en el abdomen, y eso no es posible. Un racimo de uvas. Un racimo de uvas, pero gigantesco, porque para que cada uno de estos poliquistes sean realmente quistes, tendríamos que tener al menos unos 10 o 12 quistes que por definición tienen que medir más de 3 centímetros, o sea, sería algo gigantesco. Claro. Entonces, quería hacer ese paréntesis con respecto a lo de los quistes, ¿verdad? Ahora, hablábamos con respecto a lo que es el diagnóstico, que muchas veces se sobrediagnostica. ¿Qué es lo que sucede? Que el ovario poliquístico muy frecuentemente se empieza a sospechar en algunas pacientes cuando se les hace un ultrasonido de rutina. Porque muchas pacientes comienzan a generar el ovario poliquístico, pero no manifiestan todos los síntomas del ovario poliquístico desde el principio, sino que eso comienza silencioso. Entonces, hasta que llega un momento en el que la cantidad de hormonas comienza a superar la normalidad, es cuando ya comienza a haber un efecto que es visible, lo que yo puedo identificar como médico clínicamente, que la paciente tiene síntomas de X, Y o Z. Pero el detalle está en que muchas veces el ovario poliquístico se diagnostica con solo revisar el ultrasonido. Se ve el ultrasonido, la descripción dice que es un ovario muchas veces polifolicular, o inclusive muchas veces los resultados dicen de una vez que es un ovario poliquístico, pero a lo que se refiere ese resultado simplemente es que el ovario tiene aspecto de un probable ovario poliquístico. ¿Hacia dónde vamos con el diagnóstico de ovario poliquístico? Es que cuando yo tengo la sospecha, yo tengo que buscar algunos detalles más. Existen unos criterios específicos que se utilizan, y la gran mayoría de los ginecólogos los utilizamos, que se llaman criterios de Rotterdam, que incluyen algunos aspectos clínicos también de cómo la paciente esté. Por ejemplo, que la paciente menstrua cada 2 o 3 meses. Entonces ya yo sé que esa paciente probablemente tiene un trastorno de ovulación o del desarrollo de la ovulación que hace que la ovulación no venga mes a mes. Para que la menstruación baje todos los meses tiene que haber ovulación sí o sí. Entonces, ¿qué es el detalle? Que cuando nosotros tenemos una paciente con esa sospecha ovario poliquístico, tenemos que buscar, primero, que la paciente tenga ciclos irregulares. Es un síntoma importante porque eso me traduce a mí que la ovulación no está adecuada, y la ovulación, al no estar adecuada, es producto de todo el efecto metabólico y hormonal que tiene detrás. La paciente por lo general manifiesta a nivel clínico síntomas de hiperandrogenismo, vello facial, acné y demás. Y si no manifiesta estas cosas, pues entonces ya yo tengo que complementar con unos exámenes de sangre para poder amarrar todos los exámenes que tengo y poder definir, de acuerdo a los criterios, esta paciente tiene una enfermedad por ovario poliquístico. 9:22 de la mañana, el ginecólogo Josué Vargas está hablándonos sobre la diferencia, bastante clara la explicación del especialista, que existe entre el síndrome de ovario poliquístico y quistes en los ovarios. Recuerde que si usted no controla este síndrome de ovario poliquístico, que por lo que estamos aprendiendo no tiene una relación muy directa y estrecha con quistes en los ovarios, si usted no controla este padecimiento, si no se diagnostica de forma temprana, podría llegar a tener complicaciones severas, hígado graso, riesgo cardiovascular, diabetes, apnea, ahí las tiene, apnea del sueño, depresión, ansiedad, sangrado uterino anormal, cáncer de endometrio. Son algunas de las complicaciones, y diría yo bastante serias, de no atender este padecimiento en el momento oportuno y de tratarlo de la forma correcta. Sé que ustedes están haciendo muchas consultas. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a hablar también sobre los quistes en los ovarios y cómo deben ser tratados. Ya venimos. Continuamos hablando con el ginecólogo Josué Vargas sobre el síndrome de ovario poliquístico y también
los quistes en los ovarios, que ya como hemos aprendido hay una gigantesca diferencia entre ambos conceptos. Pero antes de la pausa se me había ido a preguntarle, doctor, con respecto a la probabilidad de que un síndrome de ovario poliquístico pueda causar infertilidad. ¿Hay un factor de riesgo para que esto se desencadene? Claro, de hecho el ovario poliquístico, esa es una de las particularidades que tiene más a corto plazo, ¿verdad? Aparte de todo lo que hablamos a largo plazo. Y es porque, como comentábamos anteriormente, los retrasos menstruales que se pueden generar en el ovario poliquístico por lo general son a raíz de un retraso en la ovulación. Habíamos dicho que para que la menstruación baje todos los meses tiene que haber una ovulación sí o sí, porque si no la menstruación no se va a producir. Cuando nosotros tenemos un retraso en las ovulaciones, ahí es donde se le va reflejando a la paciente que menstrua cada 2, 3, 4 meses, y es porque ese retraso en la ovulación es lo que está haciendo que la paciente no menstrue regularmente mes a mes. Dicho esto, cuando nosotros hablamos de que para que haya una menstruación todos los meses tiene que haber una ovulación, si la paciente menstrua cada 3 o 4 meses, quiere decir que esa paciente está teniendo 3 o 4 ovulaciones al año. Entonces genera un estado de subfertilidad. ¿Por qué? Porque las probabilidades o los chances van a ser muchísimo menores, porque tenemos menos ovulaciones en el tiempo. Desarrollemos la parte de quistes en los ovarios, doctor, que ya usted nos explicaba que para que entre dentro de esa categoría, valga la redundancia, tienen que medir cerca de 3 centímetros para que sea considerado un quiste. Correcto. Pero también leía que hay quistes que pueden tener tejido, cabello y hasta dientes. Esto me llamó a mí mucho la atención. Correcto. ¿De qué estamos hablando? Claro, de hecho, los quistes de ovario, ya lo que son patología benigna de ovario, que es como debería uno llamarlo realmente, incluye muchísimas cosas, porque los quistes usuales, los quistes simples de ovario, que son los que vamos a escuchar, son esas estructuras que están llenas de líquido. Lo que tienen es un líquido que se llama líquido folicular, que por lo general es un líquido muy rico en estrógenos, pero básicamente eso se llaman quistes funcionales o quistes simples. Los quistes simples son básicamente algo muy parecido a lo que hablamos anteriormente, y es que es una ovulación que eventualmente no se reventó en el tiempo adecuado. Para que todos los meses haya ovulación, se genera en el ovario una bombita de líquido que contiene el óvulo, y a lo largo de los primeros estímulos, esta se revienta para liberarse hacia las trompas y buscar un embarazo. El detalle está en que muchas veces estos óvulos no se desarrollan rápidamente o inclusive no se revientan, y entonces se quedan en ese estado de desarrollo continuo hasta que generan una bolita de líquido, de ese mismo líquido ovulatorio dentro, que se llama, que es lo que genera el quiste. Genera una bolita de líquido de más de 3 centímetros. Entonces, eso es un quiste como tal. El quiste como tal puede ser solamente uno, pueden ser dos, pero no pueden ser, por ejemplo, 10, 12, como cuando se escucha la definición de ovario poliquístico, claro, por ultrasonido. Entonces, el detalle está en que los quistes son una enfermedad totalmente aparte, que sí son producto de un desarrollo ovulatorio no adecuado, que hizo que en lugar de crecer a 3 a 2 centímetros y medio, más o menos, que es lo usual, comienza a crecer a 3, 4, 5, 6 y hasta 10 centímetros inclusive. Y este que le comento, por ejemplo, que tiene este tipo de descripción. Ajá. Los otros quistes que hablamos son los que se llaman, por ejemplo, quistes, se llaman teratomas, o son otro tipo de patología benigna de ovario que no tiene relación con trastornos hormonales ni con retrasos ovulatorios, sino que simplemente es que el ovario comienza a producir un tejido anormal. Como el ovario tiene una capacidad de al unirse con el espermatozoide de generar prácticamente cualquier tejido, entonces hay unos quistes o unos tumores del ovario llamados teratomas, que dentro de su estructura pueden tener estructuras óseas, cabello, grasa y otras estructuras que se pueden generar a partir del ovario. Pero eso no tiene ninguna relación ni con ningún trastorno hormonal, ni mucho menos con el ovario poliquístico. Estos son unos tumores aparte que por lo general son benignos, se llaman quistes dermoides también, pero son bastante comunes y requieren en la gran mayoría de las veces, eso sí, cirugía. A diferencia del ovario poliquístico, también les vamos a colocar en pantalla cuáles son los síntomas que ustedes podrían presentar, mujeres, si llegan a desarrollar quistes en los ovarios, que hay una gran diferencia con respecto al síndrome que el doctor nos estaba explicando, y dentro de esa descripción se ve el dolor pélvico, la sensación de pesadez
abdominal también, doctor. Correcto, ¿Y sí. la hinchazón? Correcto, sí. ¿En dónde estamos hablando de hinchazón? Principalmente en las piernas, o es como una sensación más bien de que la mujer se siente como recargada desde la parte pélvica hacia la parte de los miembros inferiores. Pero lo cierto es que los quistes de ovario, por ejemplo, lo que son quistes simples de ovario, que no tienen ninguna estructura anómala, ni quistes, ni dientes, ni nada de esto, sino que son solamente una estructura de líquido, inclusive muchas veces no dan ningún síntoma. Depende del tamaño que tenga y depende de la estructura o la configuración de la pelvis de la mujer, puede que no le dé mucho dolor, puede que no le dé esa sensación de pesadez, pero lo que sí llega a ser muy común, por ejemplo, es que la paciente se presente con trastornos de la menstruación, por ejemplo. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos estas pacientes con trastornos de la menstruación, tenemos que pensar en que esa paciente, si está teniendo lo que nosotros llamamos oligomenorreas, que es que las menstruaciones se le retrasan, podríamos pensar que si tiene 3, 4, 5 meses de no menstruar, esa paciente puede que haya generado un quiste. Pero son como más bien algunos síntomas indirectos que la paciente va a generar. Ahora, hablábamos antes de que tal vez el ovario poliquístico y los quistes de ovario no son lo mismo, pero algunos síntomas se comparten. Y es de ahí donde está la importancia de que uno revise adecuadamente qué traducen los síntomas que tiene esa paciente. Porque también, además de que lo que comentábamos antes, además de que ya enreda el hecho de que el ovario poliquístico diga quiste en la palabra y que puede que sean quistes de ovario, cuando yo vengo y le digo a una paciente, es que usted tiene un síndrome ovario poliquístico, pero no tiene quistes, se caen de espaldas. Porque lo primero que piensan es que tenían quistes, pero ahora yo le digo que no los tiene. Entonces, lo más importante de esto es que se logre hacer el diagnóstico correcto porque muchos síntomas son compartidos. Sí, doctor, antes de entrar en las consultas, para quedar con esta idea de los quistes en los ovarios bien explicada, ¿en algún momento podrían ser cancerosos estos quistes? Sí, existen posibilidades, pero se da más que todo en pacientes ya, por ejemplo, posmenopáusicas. Si vimos anteriormente los quistes funcionales, por ejemplo, los quistes simples de ovario son producto de ovulaciones que no se reventaron adecuadamente, entonces uno asume y sabe que a partir del momento en que la paciente entra en menopausia, este estímulo hormonal no va a existir, entonces es muy poco probable que esa paciente desarrolle un quiste. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una paciente de 58 años que entró su menopausia a los 50 años y yo le encuentro un quiste simple de ovario, yo me alarmo. Porque yo digo que este quiste está creciendo por alguna razón que no es la común, porque la causa hormonal no está presente en esta paciente tanto como antes. Por ejemplo, en esos casos nosotros tenemos que comenzar a revisar, a hacer unos exámenes específicos como unos que se llaman marcadores tumorales, que son unos marcadores en sangre para definir qué posibilidades tiene ese quiste de ser maligno o no ser maligno, y algunas otras características dentro del ultrasonido como los flujos sanguíneos y demás que me definen a mí si ese quiste o esa estructura ovárica que estoy viendo tiene posibilidades de ser maligna. Doctor, una televidente que se llama Viviana desde Pérez Celedón le tiene una consulta en video y la vamos a atender. Buenos días, Viviana. Buen día, mi nombre es Viviana de Pérez Celedón. En mis ultrasonidos recientes de ovario, pues así se ven con bastantes folículos. Tengo aproximadamente 12 años de tener este padecimiento. De verdad que sí he sufrido bastante y nunca he tenido un buen diagnóstico ni un adecuado tratamiento. Dice que están aumentados de volumen en 18 gramos. Quisiera alguna recomendación del doctor, por favor. Gracias. Gracias a usted, Viviana. Perfecto. Bueno, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Es común que durante un ultrasonido de rutina exista una sugerencia de que el ovario puede llegar a ser poliquístico o inclusive polifolicular. Las imágenes que la señora presenta ahí, pues realmente yo le puedo decir a ciencia cierta que yo veo que los ovarios están normales, porque hay que ver de acuerdo a las medidas que no se reflejan bien ahí, si realmente el tamaño del ovario como tal está aumentado. Pero, por ejemplo, yo veo ahí en el ultrasonido, lo que veo es que tiene la paciente un ovario con una cantidad de folículos regular, que los folículos tienen que estar ahí. ¿Cuál es la diferencia con el ovario poliquístico? Que no pueden haber folículos en exceso. Porque como hablábamos anteriormente, el ovario poliquístico puede generar que las ovulaciones no se den adecuadamente. Entonces, para hacerlo de una forma entendible, cuando nosotros vemos el ovario como tal, resulta que hay una fila de óvulos esperando a salir, pero el primero nunca salió. Entonces, todos los meses se agrega uno hasta que llega un momento en el que el ovario se ve con un montón de huequitos. Pero es normal que el ovario tenga folículos, puede tener hasta 6. Doctor, para ir cerrando y aprovechando la consulta que le hace Sofía Martínez, ella dice que tiene ovarios poliquísticos y presenta estos cambios hormonales que usted estaba mencionando, acné, vello facial, entre otros. ¿Cómo se trata? Pregunta ella, y me gustaría que cerráramos con esto porque evidentemente en balanza se nota que el síndrome de ovario poliquístico puede ser un poco más comprometedor que los quistes benignos de los que usted nos estaba hablando en los ovarios. Claro, correcto.
¿Cómo poder tratar esta parte ya de síndrome de ovario poliquístico? Ok. El ovario poliquístico, básicamente, nosotros lo que tenemos que buscar es tratar todo lo que pueda tener complicaciones a largo plazo. Va a depender mucho de qué condición esté la paciente. Por ejemplo, si la paciente quiere tener embarazo a corto o a largo plazo, o si la paciente no tiene planes de embarazo a corto plazo, pues entonces es un poco más sencillo, porque lo que ocupamos nada más es comenzar a regular el ovario poliquístico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos este tipo de trastorno, lo primero que tenemos que ver es cómo están los niveles de insulina y algunas otras hormonas para definir qué tipo de medicación yo le voy a dar a esta paciente. Entonces, por ejemplo, lo más usual es, hay que comenzar a hacer definitivamente ejercicio. El ejercicio tiene que ser casi como una receta cada 72 horas, porque el metabolismo nosotros requerimos de que se mantenga en un estado activo durante las siguientes 72 horas al ejercicio, para que también los trastornos metabólicos de la insulina se regulen un poquito de una forma más natural. Requerimos de las hormonas del ejercicio, por ejemplo, para poder contrarrestar los efectos del ovario poliquístico, y lamentablemente no existen en pastillas, así que definitivamente los ejercicios hay que hacerlos cada 72 horas. Requerimos de regular el ciclo menstrual, porque hablamos anteriormente de que si nosotros permitimos que una paciente tenga trastornos menstruales tan amplios que pueda inclusive generar un cáncer de endometrio, yo tengo que prevenir eso. Y lo prevengo de diferentes formas. Si la paciente quisiera utilizar solamente un regulador hormonal, se pueden utilizar pastillas durante 10 días al mes nada más para que la paciente regularice, o inclusive existen pastillas anticonceptivas específicas para el ovario poliquístico, que llega a ser un poco más sencillo, porque cuando nosotros utilizamos las pastillas anticonceptivas lo que hacemos es que bloqueamos toda la progresión del ovario poliquístico de raíz. A eso agregamos, si tenemos que ver, de acuerdo a los niveles de insulina, si tenemos que agregarle a la paciente, por ejemplo, medicamentos para regular la resistencia a la insulina, como la metformina. Y en algunos casos, si la paciente quiere buscar embarazo, entonces ya ahí sí cambia un poco el asunto, porque inclusive hay que comenzar a tratar de pensar en algunos casos para inducción de la ovulación, regulación de la ovulación adecuada y demás. Perfecto, doctor. Le agradezco mucho la explicación. Con muchísimo gusto. El doctor Josué Vargas, recuerde que usted puede revisar esta entrevista dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día, en teletica.com también. Ojalá pueda repasarla y pueda estudiarla, que esa es la idea de poder desarrollar este tipo de temas. Muchas gracias, doctor. Quiero dejarle los números ahí los tiene, de hecho, los números de teléfono del doctor: 6082-1000, está bien fácil, 6082-1000, y también 6060-1508.